El director de la banda musical de la Filantrópica del Guayas decide organizar a sus integrantes por edades para calcular la media aritmética y a la vez desea organizarlos por instrumentos musicales para saber cuánto necesita, cuál es el instrumento que más se va a utilizar, etc. ¿Cómo harías para calcular estos datos? Bienvenidos a Matemática. En esta ocasión dedicaremos nuestra clase al matemático y estadista de origen alemán Herbert Arthur Sturger. No tenemos datos tan concretos sobre su día y mes de nacimiento, pero se estima que nació en el año 1882 y falleció en el año de 1958. Él es muy conocido por formular un método para elegir el número de barras para formar los histogramas. El método Sturges fue un método más conocido a nivel académico y a propósito se utiliza bastante la letra K, que proviene del alemán Klassen, que significa clase. Vamos a ver hoy y conocer cuál es el método que él utiliza para saber cómo se clasifica un grupo de datos agrupados. Bienvenidos entonces a Matemática. Las clases anteriores pudimos ver y analizar cómo se calculaba media, mediana, moda, referente a las medidas de tendencia central, y también como medidas de posición vimos los cuartiles, deciles y percentiles. Pero si ustedes recordarán, esos datos que trabajamos no estaban agrupados, es decir, se los podía organizar a criterio, no había ningún punto de referencia para esos datos. Hoy vamos a utilizar datos que sí están agrupados. Cuando los datos están agrupados en intervalos de clases, el cálculo de cada una de esas medidas de centralización se va a realizar utilizando las siguientes fórmulas. Por ejemplo, para calcular la media aritmética utilizaremos esta fórmula, que no es otra cosa que media aritmética es igual a la división de la suma de las frecuencias absolutas multiplicadas por la marca de clase, dividido todo para el número de elementos. Para hallar la mediana, que sigue abreviándose ME, la fórmula es la que ven en pantalla. Y para analizar la moda, el dato que más se repite, pues esta sería la fórmula. Como en este momento quizás se les haga difícil entender, vamos a utilizar esa fórmula, pero primero vamos a estudiar ciertos conceptos que son muy necesarios para entender, por ejemplo, qué es marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, etc. Empezamos. Supongamos que nos dan una lista de edades de 20 estudiantes. Recuerden, estudiantes, cada uno va a tener una edad, y nos dan una lista de 20 estudiantes con sus respectivas edades. Se nos pide que organicemos una tabla de frecuencia agrupadas en intervalos. Bien, hemos hecho al azar una tabla de frecuencia con los 20 estudiantes, o la base de datos para nosotros, la base de datos donde constan los 20 estudiantes. Pero si se dan cuenta, en este momento no sabemos cómo organizarlos porque tenemos diferentes valores. Así que vamos a organizarlos para saber reconocer cuáles son ciertos datos que necesitamos para encontrar la media, la mediana y la moda. Empezamos. Primero analicemos qué es el rango. El rango equivale a la diferencia entre el dato mayor, que se lo denomina X máximo, y el dato menor, que se denomina X mínimo. Es decir, tenemos que restar el valor mayor que está en nuestra tabla, que está desorganizada. Recuerden que si buscamos es el número 18 y el valor más chiquitito es el número 1. Hacemos esa resta y nos queda que el rango es 17. Rango es 17. Ya sabemos entonces entre qué números se va a manejar nuestra tabla, entre el 1 y 17 datos más. Por eso salen 18, el valor mayor. ¿Qué es número de intervalos? Ahí está la K,
que hablamos hace rato, que la creó el matemático Stuggen. Equivale al número de casilleros que se van a utilizar para crear la tabla. ¿Cuántos casilleros necesitamos para poder organizar esos datos? A propósito, los datos de la parte del encabezado no se van a tomar en cuenta. La fórmula es la que nos dejó Stuggen. Nos dice que para hallar el intervalo es igual a 1 más 3,322 multiplicado por el logaritmo de n. ¿Pero qué es n? N es el número de datos. Ya sabemos que son 20 estudiantes. El número de datos equivale a 20. Entonces reemplazamos 1 más 3,322 multiplicado por logaritmo de 20. Si utilizamos una calculadora rápidamente, obtendremos que los intervalos equivalen a 5,22. Para abreviarlo, porque no podemos partir de un número y dejarlo, un casillero y dejarlo en la 22 centésimas, entonces redondeémoslo a 5, al valor más cercano, a 5. Esta es nuestra tabla imaginaria y en la parte de arriba tenemos el encabezado. A él no se lo tome en cuenta. A partir del encabezado para abajo tendremos que dividir la tabla en 5 casilleros. Y ahí están los 5 casilleros. Ahí vamos a introducir los datos. ¿Cómo los vamos a introducir? Necesitamos saber otras cosas más. Amplitud equivale al intervalo de cada clase. Se empieza por el número más chiquito, el número menor, y se suma el resultado de esta fórmula. Amplitud es igual a rango dividido para número de intervalos. El rango era igual a 17, ya lo calculamos, y el número de intervalos salió 5. Hacemos la división y resulta que nos sale 3,4. Si resumimos, tenemos que el rango era 17, número de intervalos representado por la K era 5 y la amplitud 3,4, pero igualmente 3,4 redondeemos lo mejor a 4 para trabajar con datos exactos. Ya tenemos prácticamente todo. Y esta es nuestra tabla. Aún no la podemos entender, pero vamos a analizar qué sucedió. Empezamos. Clase es exactamente lo que nosotros tenemos que poner en el intervalo. Es decir, los rangos, si usted analiza, es del 1 al 5. ¿Por qué del 1 al 5? Porque la amplitud va a ser de 4. 1 más 4, 5. En el siguiente casillero, estamos en clases, es 5 más 4. Por eso que el número que sigue es 9. El siguiente casillero, 9 más 4. Y nos sale 13. El siguiente casillero, 13 más 4. Y nos va a salir 17. Y el último, 17 más 4, nos sale 21. El número que está a la izquierda, 1, 5, 9, 13, 17, se lo conoce como límite inferior. Y el número que está a la derecha, 5, 9, 13, 17 y 21, se le llama límite superior. Bien, ahora analicemos qué es X sub i. X sub i, lo que está allí remarcado, es la marca de clase. ¿Cómo se analiza la marca de clase? Pues muy sencillo. Tenemos que restar el límite inferior, o tenemos que hallar el promedio. Es decir, sumar límite inferior más límite superior y sacarle la mitad, exactamente el promedio. Si analizamos, 1 más 5 es 6, dividido entre 2 sale 7. 5 más 9 es 14, por eso que nos sale 7. 9 más 13 es 22. La marca de clase es 11. 13 más 17 es 30. Por tanto, 30 entre 2, la marca de clase es 15. Y 17 más 21 es 38. Dividido entre 2, nos va a salir 19. ¿Ok?